Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Jaume y Seré, lo que hoy nos representa, son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Muy bien, seguimos en la mira. Sí, creo que sí. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Jaume y Seré, lo que hoy nos representa, son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Muy bien, seguimos en la mira y como les anunciábamos vamos a estar analizando y desmenuzando algunos datos interesantes sobre el trabajo doméstico en Uruguay. Marcela estuvo con el gremio de trabajadores y con el de empleadoras. Sí, en este año además venimos de una negociación entre ambas partes que estuvo bastante trancada en un principio por que no habían acuerdos en algunas áreas. Pero repasemos un poco cómo está la situación de las trabajadoras domésticas en Uruguay desde que 2008 en adelante se empezó a regularizar su situación. Por lo general, el servicio doméstico es una profesión que acapara más que nada a mujeres, ocupa en su mayoría, en el 94%, a mujeres. En el caso de los varones, dentro del trabajo doméstico hay como 3 áreas y los trabajadores varones se destacan más en lo que es el cuidado, por ejemplo, de enfermos, que también entra dentro de lo que se considera trabajo doméstico. Las cifras oficiales han ido aumentando año a año y también se han sumado los beneficios sociales y laborales que han logrado las trabajadoras. Entre 1998, por ejemplo, y 2014, en promedio, el trabajo doméstico representa un aumento del 15,6% del total de mujeres ocupadas. Esto habla un poco también del dinamismo que ha tenido la actividad en estos años. El nivel educativo que tienen las trabajadoras es un nivel educativo bajo, por lo general tienen estudios hasta primaria cursados en su mayoría y en el 40% de los casos son jefas de hogar. Una precisión que hacía el último informe de 2015 del Ministerio de Trabajo, donde analizaba las características del sector, hablaba acerca de cómo las tareas domésticas en el ámbito privado son desempeñadas por mujeres y no son remuneradas y tampoco tienen el reconocimiento como sí otras labores profesionales. Y eso, decía el informe del Ministerio de Trabajo, también hace que en el área profesional se tienda a todavía no tener una jerarquía en cuanto a el trabajo doméstico. Eso de, tengo una chica que me ayuda en casa, una muchacha que viene cada tanto. Esos conceptos, decía el Ministerio de Trabajo, tienen que empezar a ser desterrados porque la actividad está formalizada y las trabajadoras deben ser tratadas en igualdad de condiciones con los demás sectores. En Uruguay, decíamos, desde 2008, con la ley 18.065 está regularizada todo lo que es el trabajo doméstico y desde esa fecha a 2014 las trabajadoras domésticas han tenido un incremento de 58,2%. Después están las cifras que están por fuera de las oficiales, las que aún están trabajando en negro. Desde el Sindicato de Trabajadoras Domésticas nos dicen que estas situaciones se repiten y mucho en el interior del país y sobre todo en los departamentos fronterizos donde se pueden llegar a pagar como sueldo básico unos 5.000 pesos, muy por debajo de lo que es el salario mínimo establecido, que ahora lo vamos a ver. Pero vamos a ver la primera placa que tiene que ver con, algunas de las claves, digamos, del trabajo doméstico, eso que decías tú, Gabriel. Muchas veces hay cosas que no tenemos en claro a la hora de contratar. Ahí vemos, por ejemplo, que el salario básico nominal está en 13.206 pesos, con 70 pesos la hora. Eso es lo base. Una empleada a partir de allí puede cobrar más si es que llega a un acuerdo con su empleador. Y para tener una cifra nomás de comparación, en el 2008 el salario era 3.550 pesos. La jornada laboral es de 8 horas diarias, 44 semanales.
También hacen una salvedad para las trabajadoras que están entre los 18 y 15 años, 6 horas diarias, 36 semanales, y obviamente por debajo de los 15 años no se puede contratar a nadie para estas actividades. Pasamos a la segunda, que tiene que ver con los derechos de las trabajadoras. Bueno, hablamos de una inscripción en el BPS obligatoria, que también viene acompañada, que muchos empleadores no lo tienen claro, de un seguro de accidente en el BPS. O sea, tiene que ser una inscripción doble y simultánea, tanto en BPS como en el Banco de Seguros del Estado. También seguro de salud para ella y su núcleo familiar, su recibo de sueldo, que lo tiene que elaborar el empleador, y quienes no lo tengan claro pueden dirigirse a la Liga de Amas de Casa, que allí le dan todo un instructivo para poder hacerlo de la forma correcta. Cobro de licencia, salario vacacional, aguinaldo y despido, prima por antigüedad, que esa fue uno también de los logros que destaca el sindicato, y compensaciones adicionales por trabajo nocturno, así como el derecho a sindicalizarse. En el segundo de los casos, también, bueno, los empleadores han tenido y se han visto amparados de la Liga de Amas de Casa. Nos decían que regularizar la situación de la doméstica es una tranquilidad para la trabajadora, pero sin duda también para el empleador, al momento de desarrollar el vínculo laboral, pero también cuando ese vínculo laboral se corta, que no aparezcan sorpresas, juicios, por ejemplo, laborales, que en su mayoría, obviamente, en las situaciones en que están en negro, terminan ganando siempre las trabajadoras. Entre los derechos de los trabajadores, de los empleadores, es el periodo de prueba de 90 días. Y esto nos explicaban las ligas de amas de casa, que muchas veces uno tiene un contacto muy directo con esta trabajadora, que además trabaja en el hogar. Quiere decir que la afinidad es un elemento preponderante a la hora de contratar. Y siempre se la tiene que inscribir desde el primer día, pero el BPS da unos 90 días de plazo en los cuales se puede cortar la relación laboral sin que esto implique mayores complicaciones. En otro de los puntos, establecer las condiciones del contrato, que obviamente tiene que ser acordado por ambas partes, y exigir que se cumplan las condiciones que el mismo dispone, horario, las tareas que se le indican, y que avise, por ejemplo, con tiempo si va a faltar o a tomarse algún día. Aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas cometidas por la empleada. Esto tiene que ver con también lo que ocurre mucho en el ámbito privado, donde existen este tipo de sanciones a cualquier empleado. Y bueno, vamos a ver ahora, decíamos, hubo un consejo bastante trancado en algunos aspectos. Vamos a ver ahora cuáles son los debes, pero en otros casos tanto las empleadas domésticas como los empleadores han quedado bastante satisfechos. ¿Qué se logró en el último Consejo de Salarios? Bueno, ahí vemos el convenio, que es a 3 años, con ajustes semestrales. Esto es una variante que se introdujo este año, el incremento de 15% en el pago de salarios vacacional de 2017. Podrán solicitar referencias personales o profesionales a quienes les ofrezcan trabajo. Esto lo destacan mucho las trabajadoras, porque cuando van a tomarlas, sí les piden referencias, obviamente, de trabajos anteriores, pero ellas no tenían ninguna pauta de cómo eran sus nuevos empleadores. Bueno, a partir de ahora, algo que es histórico en cuanto a la legislación laboral en el sector, van a poder solicitar a antiguas trabajadoras referencias de sus posibles y futuros patrones. Y la última tiene que ver con los ajustes, que son diferenciales dependiendo de las franjas. Y ahora vamos a ver cuáles son estas franjas que van variando. Ahí lo vemos, los sueldos de 14.633 pesos tienen un aumento de 10,56%, los de 16.926, 10,2%, y los demás de 16.926 suben un 8,66%. Además, otra cosa que con el pago de aguinaldos que se aproxima, es bueno que sepan, sobre todo tanto empleadas como los empleadores, que el presentismo, digamos, el hecho de que la empleada no falte, cumpla con su horario, salvo obviamente cuestiones de enfermedad y tiene que presentar un comprobante médico al respecto, tiene que cobrar además una partida extra junto con el aguinaldo, que tiene que ver justamente con este presentismo. Bueno, y en la última franja, en la última placa estábamos viendo los debes. Uno tiene que ver con las categorías y el otro con el fuero sindical. El tema de las categorías hace referencia a lo que sí existe en otros sectores, y de hecho en el tape que vamos a ver a continuación, la presidenta del Sindicato de Empleadas Domésticas decía que
había como 3 áreas muy determinadas que tenían que ver con la limpieza, digamos, la cocina y el cuidado de niños o ancianos. Porque muchas veces indicaban en un contrato inicial se determinaban algunas funciones y esas iban aumentando dependiendo del dinamismo de la familia o del hogar en el que trabajaban. Eso por ahora no se logró. Las amas de casa entienden que por ahora no están dadas las condiciones, además del contexto económico que también obviamente afecta al sector. Y por otro lado, el fuero sindical, que tiene que ver con el hecho de que muchas actividades de las trabajadoras que están sindicalizadas coinciden con su horario laboral y tienen que pedirse el día que se les es descontado, y no ocurre eso en otras actividades donde, amparadas en el fuero, pueden realizar paralelamente su actividad sindical. Esas son como las 2 áreas más importantes que quedaron pendientes en este Consejo. Pero más allá de esta década donde las trabajadoras han logrado bastante aumentos salariales, pero también lo que tiene que ver con las mejoras de sus condiciones laborales, existen todavía varios debes que las 2 partes mencionaron en el tape que vamos a ver a continuación. En 2006, antes de que se acordara el primer convenio colectivo con las empleadas domésticas, había unas 7.000 trabajadoras regularizadas. Este año hay 70.069. Desde la Liga de Amas de Casa, que representa a los empleadores, se indicó que la formalización es fundamental para contratar a una trabajadora doméstica. Lo más importante es que usted tenga a su trabajadora formalizada. No buscar caminos o bifurcaciones o pasajes por un lado o por el otro. Siempre hay que tender a tener la trabajadora en las mejores condiciones, por uno y por otro. Porque aquellas personas que se arriesgan a tomar a una trabajadora sin tenerla de inmediato formalizada, pueden tener situaciones muy graves. A pesar de los avances, la informalidad en el sector aún es abrumadora y se estima que unas 150.000 trabajadoras no están registradas en BPS, en muchos casos, por omisión de los patrones y en otros, porque las empleadas prefieren evitar los descuentos. Hay muchas trabajadoras que de pronto también piden, por favor, no me ponga en caja porque eso no me beneficia, yo quiero todo mi dinerito para ponérmelo en el bolsillo. No, yo todavía soy joven, no necesito, no pienso en la jubilación. Otro error, entonces hay que entender que lo importante es ponernos en la legalidad. En 10 años el sector obtuvo logros salariales y el reconocimiento de otros beneficios, como la antigüedad y el presentismo perfecto, aunque aún existen fallas. Hay que reconocer que todavía tenemos trabajadoras con doble declaración jurada, que en BPS las inscriben con un salario y en realidad están cobrando mucho más. Entonces vamos a tener que trabajar más a fondo en esto, porque no es justo que una trabajadora se enferme y cobre sobre lo que está aportando en el BPS. Uno de los grandes debes de la última negociación tiene que ver con una propuesta del sindicato que quería establecer categorías para las tareas que realizan las domésticas, pero no lo logró. Las trabajadoras entendían que existen 3 grandes áreas: la limpieza, la cocina y el cuidado de niños o ancianos. Es algo tan difícil de entender que una trabajadora doméstica, si va a tu casa a limpiar solo, es limpiadora. Si hay trabajadoras que van a limpiar y a cocinar, es limpiadora y cocinera. Entonces, nosotros sí vamos a pedir 7 categorías para empezar. No es lo mismo empezar en una casa solo a limpiar y después empieza el matrimonio a tener sus hijitos y empezamos a cuidar a los hijos con el mismo sueldo. No es justo. Luego de esta década de logros laborales, el ajuste fiscal que impulsó el gobierno también repercute en el sector y las primeras luces de alerta ya se pueden percibir. Si una trabajadora trabaja 3 veces por semana, 8 horas, hemos visto que rebajan las horas. Pero hay que aclararle a las compañeras que si hay una rebaja salarial
o de horas, hay un despido indirecto. Y también estamos viendo de que despiden a una compañera que gana 20.000, pero contratan a otra con menos sueldo. Entonces ahí no hay pérdidas de puestos de trabajo. Sí hay pérdida salarial, que ya se viene viendo con estos aumentos de productos de primera necesidad y nuestros aumentos que obtuvimos. Por dónde voy afinando el lápiz para aquello que puedo dejar un gasto que puedo dejarlo de hacer, lo voy a utilizar. Y si me preguntas si eso pasa dirigido especialmente al trabajo de la doméstica, en muchos casos sí se corta por el lado más fino. A veces es por la trabajadora doméstica. En otros casos, la trabajadora doméstica es indispensable porque las condiciones de vida del empleador hacen que ella sea alguien que no pueda dejar de existir en su casa, ¿verdad? La trabajadora doméstica tiene sus derechos, también tiene sus obligaciones, pero una trabajadora doméstica tiene un salario mínimo y que se tiene que respetar. Se tiene que respetar también que se le tenga que pagar salario vacacional, licencia, que muchas trabajadoras no lo cobran. Entonces, hay que concientizar a la sociedad de que las trabajadoras domésticas son trabajadoras y tienen sus derechos. Hasta que la sociedad no se concientice de eso, no vamos a poder avanzar en muchas otras cosas. Muy bien, gracias Marcela. Vamos a ver con Fede otros aspectos del trabajo doméstico, pero antes vamos a ver este pequeño tramo de la entrevista que le hicimos la semana pasada a Ernesto Talvi, que de alguna manera responde a la pregunta, pero bueno, ¿el ajuste fiscal impacta en los trabajadores domésticos? El tema es que los ajustes fiscales golpean a todos, porque quienes tienen capacidad contributiva, a no todos les sobra todo su presupuesto. Acá empiezan a aumentar las tasas desde 50.000 pesos. Y si le falta el presupuesto a alguien en la familia, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar de pagar la mutualista? ¿Va a dejar de mandar a sus hijos al colegio? No, va a prescindir de servicios que de golpe afectan a gente que gana bajos salarios, trabajadores domésticos, por ejemplo. Fede. Bueno, vamos a plantear una perspectiva un poco distinta del tema del trabajo doméstico. Vamos a verlo vinculado quizás con el nivel de desarrollo que tienen los países y cómo ha evolucionado Uruguay en materia de empleo doméstico y en paralelo con otras variables relevantes de la economía uruguaya de los últimos años. La primera placa que tenemos para mostrar es ¿cuál es la cantidad de hogares en Uruguay que tienen servicio doméstico? Y lo que vemos en los últimos años es que el número ha tenido una leve caída. Es decir, a pesar de todo el crecimiento económico que tuvimos en estos años, ha bajado el número de hogares uruguayos que tiene servicio doméstico. ¿Y cómo entendemos esto? Parece contradictorio, pero en realidad no es contradictorio. Hay un economista surcoreano, Ha Jung Chang se llama, que él en un artículo muy interesante plantea que en un libro de español para angloparlantes de los años 70 había un ejercicio en el cual decía en América Latina todos tienen mucama. Y entonces eso a él le llamó la atención y empezó a ver, y hablando con colegas latinoamericanos, veían que en América Latina en particular había una mayor cantidad de hogares con servicio doméstico que en otros países. De hecho, cuando vemos la cantidad de trabajadores ocupados en el servicio doméstico en países desarrollados y
en desarrollo, como tenemos en la siguiente placa, lo que podemos ver es que hay una diferencia enorme. En los países desarrollados tenemos un bajo número de trabajadores ocupados en servicio doméstico, mientras que en los países en desarrollo tenemos un número mayor. En Uruguay, por ejemplo, en esta gráfica tenemos que hay alrededor de un 6,8% de uruguayos ocupados en servicio doméstico, mientras que si vamos al Reino Unido, Alemania, es 0,5%. Y tiene todo sentido cuando analizamos el perfil de los trabajadores de cada uno de esos países. En Uruguay y en los países en desarrollo nos caracterizamos por tener un porcentaje muy alto de trabajadores con bajas calificaciones. El servicio doméstico es un empleo que nadie quiere hacer. Nadie nace con vocación de hacer tareas domésticas. Sí es un trabajo que muchos encuentran porque, bueno, muchas veces no tienen acceso a otros trabajos que se caractericen por un mayor nivel de formalidad y mayores salarios. Por eso lo que vos decías de que el crecimiento económico, lejos de aumentar la cantidad de hogares con trabajo doméstico, tiende a ir en el sentido del desarrollo, Exactamente. Digamos. En países más desarrollados es más difícil para los hogares acceder al servicio doméstico. Chang dice, en Estados Unidos es muy difícil ver a un profesor universitario que tenga a alguien que le limpie la casa o le lave los platos. Es muy difícil ver a un gerente de una empresa pequeña que tenga servicio doméstico en la casa. Sin embargo, en América Latina y en particular Uruguay sí lo tenemos. Entonces, pensémoslo así, si lo que queremos es ser un país desarrollado, que la clase media se olvide de tener a alguien que le facilite las tareas domésticas en su hogar. Si vemos a lo largo de los últimos años, en los datos que muestra el INE, porque si vemos los datos de formalización del BPS, encontramos que alrededor de 70.000 trabajadores están en el servicio doméstico. Sin embargo, cuando el Instituto Nacional de Estadística sale a la calle a preguntarle a la gente en qué trabaja, hay 120.000, casi 120.000 trabajadores que se ocupan del servicio doméstico. La formalización es muy baja y esos son seguramente los primeros, los informales, los primeros en ser despedidos. A lo largo de los años vimos la evolución y ¿qué pasó en el último año? En el último año hubo una caída importante en el número de trabajadores domésticos ocupados. Bajó 6% en 2015 en relación a 2014. De hecho, es uno de los sectores que más eliminó puestos de trabajo en la economía uruguaya. Y lo que vemos a la hora de ver, y como los hogares en general más o menos se han mantenido, el porcentaje se mantiene en 10,2%, hogares que tienen servicio doméstico, cuando analizamos por horas trabajadas en la siguiente gráfica, vemos que esto es cuántos hogares tienen empleados domésticos, pero en distintos horarios, es decir, entre 1 y 10 horas, entre 11 y 20 horas, entre 21 y 30 horas. Y lo que vemos es que hay dos franjas que aumentan. Los hogares que tienen entre 1 y 10 horas trabajadas y los que tienen más de 31 horas trabajadas, que eso en general es más de un trabajador doméstico en la casa. Pero sin embargo, los sectores medios, los que tienen entre 11 y 20 y 21 y 30, vienen recortándose, vienen cayendo. Seguramente estos empleos, estos hogares pasen a ser ahora hogares que tienen entre 1 y 10 horas trabajadas. Es decir, los hogares tienden a reducir las horas en las que contratan servicio doméstico. Y en la última gráfica lo que vemos es la gran explicación detrás de estos números, de cuál es la cantidad de servicio doméstico que tenemos, que es una gráfica que mostramos ya a finales del año pasado, que es cuántos trabajadores uruguayos tienen determinados años de formación terminada. Y en Uruguay en particular tenemos que 65% de los trabajadores tienen recién terminado un ciclo básico, mientras que solo 38% de los trabajadores tienen secundaria aprobada para arriba. Eso en realidad es lo que explica un porcentaje de uruguayos que
tiene que terminar trabajando en actividades de baja remuneración y de baja especialización. Mientras que no se modifiquen estos números, por más que por consejos de salario aumente la remuneración del servicio doméstico, y lo que se va a terminar ajustando más que nada son las horas que los hogares contratan servicio doméstico, pero no las oportunidades laborales para toda esta población. Está muy bien. Y la cuestión del desarrollo y el impacto sobre el trabajo doméstico, digamos, no es tan lineal, referida solamente a la calidad del empleo, sino también a la calidad, creo yo, a la calidad de los servicios que brinda el Estado. Por ejemplo, en los países nórdicos, tener un hijo le da a los padres unos derechos para cuidar a sus hijos muchísimo más amplios que los que tienen acá. Tienen 3, 4, 5 meses, a veces más de medio año, entre padre y madre para poder dedicarse a cuidar a su hijo, mientras que acá te dan 2 o 3 meses y después si tenés un hijo y tenés que salir a trabajar, quienes pueden pagan una empleada que le cuide a su niño, digamos, ¿no? O sea que los factores del desarrollo impactan por varios ángulos, por decir de alguna manera. Muy bien, gracias Fede, gracias Marce. Nos vamos a la tanda y cuando volvamos vamos a estar con Alejandra Pereira, esta maestra de una escuela de contexto crítico.